buenos días a todos. El día de hoy, como les comentaban, voy a hablar de la conducta suicida, el suicidio en general, el panorama actual y los programas de prevención. Me pidieron que hablara de del panorama actual, sin embargo, hablar de panorama actual es algo como bien extenso, entonces básicamente voy a centrarme en dos puntos, que serían datos epidemiológicos y programas de prevención. Como un breve preámbulo, hay que mencionar que la Organización Mundial de la Salud, desde el año 2004, ha señalado que el suicidio, ha sido considerado como un grave problema de salud pública a nivel mundial. ¿Qué justificación tiene para decir esto? Dice que debido al número creciente de pérdidas humanas y sus respectivas consecuencias, ha de ser catalogado como tal. Luego entonces, para estas fechas, celebramos nosotros el día 10 de septiembre como el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Ya han existido diferentes investigaciones con respecto al tema, entre ellas la búsqueda de factores protectores, factores de riesgo, entre otros. No me voy a centrar el día de hoy en eso. Si bien la Organización Mundial de la Salud para 1986 detectó que existían diferentes y múltiples definiciones de la palabra suicidio, por lo que mejor dijo, vamos a centrar una nueva definición que sea como complementaria y al mismo tiempo incluya todos los términos, y encontrando entonces que define al suicidio como aquel acto con resultado letal que es deliberadamente iniciado y realizado por el sujeto, sabiendo o esperando su resultado letal y a través del cual pretende tener los cambios deseados. Entonces, a partir de esto, pues ya tenemos una forma de definir el suicidio y con esto podemos hablar claramente de qué es el suicidio. En cuanto al panorama epidemiológico actual, existen muy pocos datos del 2015, en realidad casi nada tenemos del 2015 a nivel mundial y la mayoría se centran en años previos. Entonces, lo que sabemos es que para el año 2012 el suicidio se sitúa entre las 15 primeras causas de muerte en el mundo y lo más probable es que siga ascendiendo en esta tabla de las causas de muerte. Por otra parte, se sabe que cerca de 1 millón de personas se están suicidando por cada año. Asimismo, el suicidio es la causa del 1.4% de las muertes a nivel mundial. Estamos considerando que están contempladas en esta tabla tanto procesos infecciosos, procesos como el cáncer, accidentes, entre otros. Entonces, hablar de que es el 1.4% de las muertes a nivel mundial es una cifra bastante importante. La tendencia es clara, es ascendente. Y para el año 2020 se estima que habrán 1.53 millones de muertes por cada año, es decir, 50% más de lo que ya se tiene actualmente. Por otra parte, se considera que cerca de 15 a 30 millones habrán cometido un intento suicida para esa misma fecha, para el 2020. Actualmente, para el año 2012 se consideraba que el suicidio es la segunda causa de muerte en personas de 15 a 29 años y es la quinta causa de muerte para personas entre 30 y 49 años. Se dan cuenta que es población en edad temprana, son gente en edad reproductiva y productiva, que finalmente a la larga van a ser quienes den soporte al sistema económico si lo queremos ver desde el punto de vista económico. En el 2012, la Organización Mundial de la Salud lo que hace es califica de acuerdo a la tasa de suicidio presente por diferente país, encontrando que designa tasas bajas a aquellas poblaciones en donde se cuenta con 5 suicidios por cada 100.000 habitantes. Le llama medias a aquellas poblaciones en donde se cuenta con 5 a 15 suicidios por cada 100.000, altas de 15 a 30 y muy altas, arriba de 30 suicidios por cada 100.000 habitantes por año. ¿Esto para qué se los menciono? En este mapa encontramos esa misma distribución, la que les estaba comentando. Y aquí es muy claro que en la parte nórdica del continente asiático, así como en Europa, se tienen tasas realmente elevadas. En nuestro país, por ejemplo, pareciera que hay muy pocos suicidios. Sin embargo, si lo consideramos en sentido estricto, no dejan de ser significativos. La Organización Mundial de la Salud también lo que hace es ocupa datos del Banco Mundial y entonces intenta distribuir de acuerdo a los ingresos económicos per cápita, encontrando que lo más frecuente es que los estados miembros de ingresos bajos y medianos sean los que sí tienen cifras como más elevadas, hasta en un 75.5%.
Asimismo, es importante mencionar que de estos estados con ingresos bajos y medianos, donde más frecuentemente se encuentra el suicidio, es en aquellos en donde se tiene ingresos bajos y medianos en Asia sudoriental. México aparentemente estaría considerado como aquellos países que relativamente no tendrían tanto suicidio per cápita, ¿no? Asimismo, es importante señalar lo siguiente. Las tasas de mortalidad por suicidio pueden ser reportadas con cifras subestimadas. Entonces, de los datos antes mencionados, es importante señalar que pues, la calidad no necesariamente es la mejor. Si se dan cuenta, en el continente americano la calidad de los datos es considerada como adecuada, refiriéndose a ello como que se tienen datos vitales de los últimos 5 años. No así, por ejemplo, en África, ¿no? Entonces es un punto importante que hay que considerar, los datos subestimados, ¿no? En cuanto a la situación panamericana, se encontró que del año 2005 al 2009 se contaron con 65,000 suicidios por año, con una tasa de mortalidad ajustada de 7.3 suicidios por cada 100,000 habitantes. Y bien, la perspectiva subregional menciona que el Caribe no hispano y América del Norte, que no incluye a México según esta clasificación, muestra las tasas más elevadas. Si bien esta gráfica, por ejemplo, menciona que se distribuyen también por regiones y grupos etarios las conductas suicidas, encontrando que es como más importante o más frecuente encontrar que las conductas suicidas tienen picos, entre ellos de los 20 a los 24 años, otro pico a los de 45 a 59 años y por último arriba de los 70 años, lo cual es conocido en la literatura. Se ha conocido y se ha distribuido acerca también de intentos de suicidio y de suicidios como tal y qué métodos de suicidio se han ocupado. Se encuentra que el principal método para cometer suicidios es la asfixia, en donde también se incluye el ahorcamiento, la sofocación, principalmente, seguido del envenenamiento y las armas de fuego. Es como bien importante señalar que la asfixia o el ahorcamiento es un método realmente versátil, por eso es tan efectivo, porque se puede comprar una soga en cualquier lugar, por ejemplo, y tener control sobre esto es muy complicado. No así en cuanto a las armas de fuego, en donde una buena regulación del uso de armas de fuego y portación de las mismas podría mejorar la situación. Esto no ocurre principalmente en México, más bien nuestro método para suicidio frecuentemente ha sido la asfixia y el envenenamiento. Esta gráfica que se presenta aquí es una gráfica obtenida de un artículo de investigación de aquí de nuestro país, en donde se hace una comparación de 1970 al año 2007, en donde se muestra que existen elevaciones en cuanto a las tasas presentes, tanto en hombres como en mujeres, y obviamente su razón. Aquí me llama la atención en particular que la tasa de suicidios se ha incrementado aún más en el sexo femenino. Sin embargo, no deja de ser el sexo masculino en el cual se encuentra mayor número de suicidios. En esta otra gráfica encontramos que se ha buscado también buscar un patrón estacional del suicidio. Esto relacionado en particular con las temporadas como la temporada decembrina, la temporada de vacaciones, en verano, por ejemplo, ¿no? Y aquí me llama la atención, por ejemplo, que se considera o se ha encontrado que el suicidio es más frecuentemente en temporada de primavera y verano, no así lo esperado para el resto del mundo, que es más bien hacia otoño-invierno. Esta es una tabla que muestra el INEGI aquí en México del 2011, manifestando y señalando que el método más empleado para cometer suicidio es la asfixia. ¿En dónde es donde más comúnmente se hacen los suicidios? En la vivienda particular, con una razón de hombre-mujer de 4.6 a 1.1, es decir, más hombres que mujeres. Predominantemente solteros, seguido de sujetos con unión libre, no casados. En cuanto a la escolaridad, lo más común encontrado es en educación básica, considerando educación básica a primaria y secundaria. Desempleados y en las edades más frecuentes de los 15 a los 44 años. En México, aquí en el Instituto Nacional de Psiquiatría, pues tenemos esta gráfica, por ejemplo, que no es propiamente de suicidio consumado, sino de conductas suicidas, considerando como conductas suicidas, aquí en el instituto, la ideación suicida, el gesto suicida, el intento suicida y
se considera una variable como el pacto suicida, que no es una conducta suicida, sino una de las estrategias para ofrecerle al paciente una alternativa terapéutica. Si bien es evidente en cuanto a la distribución por edades que tenemos el pico que se mencionaba inicialmente a nivel mundial de los 18 a 24 años, seguido de un pequeño pico todavía de los 36 a 50 años. Esto en cuanto a intentos suicidas y gestos suicidas, etcétera, ¿no? No existen datos más actualizados hasta el momento en realidad. El INEGI no ha corrido el censo poblacional e información complementaria respecto al suicidio. Luego entonces, las cifras que tenemos no son de este año como tal. Hace falta realizar más investigaciones para continuar con estos datos epidemiológicos y con esto realmente tener más centrado el problema como tal. En cuanto al panorama general sobre los programas de prevención, puedo decir bastantes cosas. A nivel mundial, en 1984, los diferentes países de la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud incluyeron la reducción para mejorar el suicidio y evitarlo como tal. Consideraron importante meter algunos rubros dentro de su política sanitaria, buscando factores como tal para disminuir el riesgo. Para 1999 se lanzó una iniciativa a nivel mundial llamada SUPRE. Esta iniciativa tenía como objetivo disminuir la morbimortalidad relacionada con el suicidio y eliminar los tabús. Esto porque no en todas las partes del mundo es considerado el suicidio como algo realmente aceptado para la cultura. Si bien realmente no puede ser aceptado el suicidio para ninguna cultura, o no debería de ser así, sin embargo, algunas culturas sí lo justifican. Aquí les muestro una imagen en donde en el 2004 diferentes expertos de diferentes países, parte de la Organización Mundial de la Salud, buscan esclarecer qué es lo que nos está faltando para la prevención del suicidio. Y están sugiriendo que hace falta mejora de programas de educación y sensibilización, métodos de detección para personas de alto riesgo, un tratamiento de trastornos psiquiátricos de forma adecuada, restricción a métodos letales y una adecuada información de los medios sobre el suicidio. A mano izquierda les puse con letritas, básicamente, en donde cada una de estas medidas de intervención podrían surtir efecto. Luego entonces, se puede partir de que se puede prevenir desde antes de que siquiera surja la ideación suicida si podemos atacar un problema de salud mental o bien por la problemática social, cultural, etc. Y también se puede incidir en los diferentes factores de riesgo que conllevarían mayor vulnerabilidad en el sujeto en cuestión. El primero de ellos es el que les mencionaba, programa de educación y sensibilización. Su objetivo es mejorar el reconocimiento del riesgo de suicidio y la búsqueda de ayuda mediante una mejor comprensión de las causas y factores de riesgo del suicidio. Otro de los objetivos es reducir la estigmatización de la enfermedad mental y el suicidio. Es importante señalar que para 1950 más o menos había una corriente franca antipsiquiatría y antisalud mental. Luego entonces lo que más favoreció a que la gente dejara de buscar atención, pues pudo haber sido esto, ¿no? Asimismo, otro de los objetivos de esta mejora en los programas de educación puede ser el reconocer que el suicidio puede ser evitable. En más de una ocasión he escuchado, ya, de por sí se iba a matar. Y realmente es algo lamentable, debido a que ese tipo de comentarios son aquellos que evitan que el sujeto en cuestión pueda acercarse también a una atención, porque es parte también de la estigmatización. Otras estrategias pueden ser implementadas, sobre todo dirigidas a los jóvenes y bien incluyendo programas basados en la comunidad escolar. No hay que olvidar que la escuela es un centro donde se educan valores, se educan costumbres, se educan todo esto que tiene que ver con la prevención también de enfermedades. Luego entonces, incidir en este punto sería de vital importancia. El segundo punto que mencionaba eran los métodos de detección para personas de alto riesgo. Este va dirigido principalmente a médicos de atención primaria, es decir, aquellos médicos que se encuentran principalmente en centros de salud. Asimismo, contactos de acceso, llámese clero, primeros respondedores, farmacéuticas, auxiliares, la misma policía que nos está echando la mano,
Y bien, también está dirigido para otro tipo de programa de detección. ¿Qué buscamos con esto? Mejorar el reconocimiento del riesgo de suicidio para canalizar a la población vulnerable. Si nosotros tenemos la capacidad de reconocer el riesgo, es más fácil que nosotros mismos encaucemos su atención. Otro punto importante es reducir el estigma, como ya se había mencionado, y también dirigirla. Y algo muy importante que hay que señalar, ya contamos con datos suficientes para la elaboración de cuestionarios para el tamizaje del riesgo suicida. Incluso ya existen cuestionarios como tal. Existe, por ejemplo, la escala de riesgo suicida que sugieren aquí en el instituto de Senties y Zamudio, por ejemplo. Asimismo, se han escrito otro tipo de tamizaje, por ejemplo, el que contempla el cuestionario de Mini, es una entrevista semiestructurada, por ejemplo. El siguiente punto hablaría del tratamiento de los trastornos psiquiátricos. ¿Qué objetivo tendría? Claro está que brindar la atención de forma oportuna e individualizada a través de diferentes estrategias. Una de ellas es la farmacoterapia. Estos son medicamentos dirigidos a combatir la enfermedad de base de la persona. Por ejemplo, si una persona tiene depresión y con esto conlleva un riesgo suicida, hay que incidir sobre la depresión que está condicionando también el riesgo. Otro ejemplo sería si tenemos personas que tienen alucinaciones y contenido del pensamiento anormal, por ejemplo, delirios, o alucinaciones que te dicen quítate la vida, por ejemplo, pues si nosotros incidimos sobre el problema de base, que son estas alucinaciones, estos síntomas psicóticos, se podría haber beneficiado al sujeto y reducir la vulnerabilidad, entre otros casos, ¿no? Asimismo, es importante señalar que la psicoterapia forma parte integral del tratamiento integral. Luego, entonces, no hay que prescindir de ella, hay que ocuparla como tal. Y bien, otro punto importante es el seguimiento del sujeto. Si una persona acude a un servicio de urgencia, hay que darle un seguimiento, es decir, hay que ver qué sucede con él en un tiempo determinado, para que así se pueda fomentar un adecuado apego al tratamiento y fomentar una adecuada continuidad en sus citas subsecuentes. El siguiente punto es la restricción a métodos letales. Como mencionaba, en Estados Unidos es realmente viable, dado a que tiene una elevada tasa de mortalidad en cuanto a suicidio por el uso de arma de fuego, no así en nuestro país. Pero bueno, habrá que pensar en cómo hacer uso de este tipo de sugerencias. El objetivo de esta sugerencia es disminuir el acceso a los métodos más empleados. ¿Cómo? Pues dando una adecuada vigilancia a este tipo de restricciones que se van colocando. Y uno de los últimos puntos mencionados en este catálogo del 2004 de la Organización Mundial de la Salud es la información de los medios de comunicación sobre el suicidio. Aquí, ojo, los medios de comunicación pueden ser tanto benéficos para este punto, para evitar el riesgo suicida, como podría ser lo opuesto. Recientemente me encontré con un video en internet de un locutor, en donde el locutor se enojaba con una señora básicamente por motivos culturales, por ejemplo, el nacimiento de la Virgen María. Y a partir de una molestia con esta persona, al aire sugirió pues que se muera, que se quite la vida, que se suicide, siendo cuántas personas las que lo estarían escuchando. Entonces, esta persona afortunadamente pues fue castigada, fue sancionada y hasta ahí se da este caso. Pero bueno, este es un ejemplo claro del por qué también los medios pueden obstaculizar en cuanto a la prevención del suicidio. ¿Qué objetivos tendría a favor de la prevención del suicidio el adecuado uso de los medios de información? 1. Fomentar la educación pública. La gran mayoría de nosotros llegamos a escuchar el radio en algún momento del día. ¿Qué mejor que hacer uso de este para poder fomentar la educación, reducir la estigmatización? Asimismo, otro de los objetivos es brindar soporte social. ¿Cuántas veces no queremos ser escuchados cuando nos sentimos mal? ¿Qué mejor poder ser escuchados y poder ser canalizados a través de este medio? Si bien no nada más queda hasta ahí todo lo que se ha hecho y se pretende mejorar en cuanto a los programas de prevención, diferentes revisiones sistemáticas también recomiendan mejorar los servicios sanitarios y su accesibilidad. Esto es básicamente, ¿cómo puedo yo canalizar a alguien
cuando no tengo a dónde lo pueda canalizar. Suena lógico pensar que hay que fomentar la mejora de los servicios sanitarios. ¿Qué podría contribuir a una mejora de servicios sanitarios? Uno, sí, recursos en cuanto a infraestructura, pero también en cuanto a educación del personal de la salud. Asimismo, otra de las revisiones sugiere promover las funciones de apoyo y de rehabilitación. En cuanto a funciones de apoyo, se habla de fomentar la red de apoyo familiar, fomentar la red de apoyo social, crear un círculo de apoyo de la comunidad misma. Asimismo, se sugiere promover la investigación. Insisto, ya se han hecho diferentes investigaciones, pero nunca estamos sobrados de la misma. En Europa, en el año 2001-2002 ya se creó un programa Nuremberg Alliance Against Depression. Ha buscado formar médicos de atención primaria, como ya se ha mencionado antes, campañas de información en medios de comunicación, cooperación con figuras clave como la misma autoridad, las mismas redes policíacas, entre otras, intervención en grupos de alto riesgo. ¿Y qué ha tenido como resultado, al menos para el año 2002? Que sí se ha mostrado una disminución significativa tanto de intentos como de suicidios consumados. Entonces, bueno, esas 4 estrategias han favorecido que se disminuya el número de suicidios. ¿Qué pasaría si nosotros implementáramos algunas otras más? Bien, este programa antes mencionado se ha extendido en Alemania y otros 17 países europeos y es apoyado este programa por diferentes organizaciones, como se mencionan en la diapositiva. La Organización Panamericana de la Salud, por su parte, lanzó recientemente una convocatoria para la formulación del Plan Estratégico de Prevención del Suicidio. Esta formulación está contemplada para que se lleve a cabo del año 2014 al 2017, o sea, se supone que ya empezó. Y esto porque determinó que el suicidio es uno de los indicadores de impacto que deben ser evaluados en la región. Asimismo, señala que debe ser evitado el sesgo por subregistros. Y entonces, ¿cómo menciona la Organización Panamericana de la Salud que existe un subregistro? Lo que hace es, ocupa cifras totales de muerte, sobre todo muertes externas. ¿A qué me refiero con muertes externas? Aquellas muertes que son debidas a un efecto externo del individuo, es decir, no su propia enfermedad. Dentro de estas muertes externas están considerados los accidentes automovilísticos y otros tipos de accidentes, así como el suicidio, el homicidio, entre otros. Pero hay un apartado que es no especificado. Y es a partir del cálculo de este no especificado que se complementa una cantidad para mencionar si se tiene un subregistro o no del número de suicidios por esa causa. Si bien aquí les puse este cacho de tabla, son bastantes países los que tienen contemplados, pero eso es algo representativo. Encontré, por ejemplo, que en Aruba tienen hasta un 26.5% de subregistro de la mortalidad por suicidio, lo cual significaría que casi una de cada 3 personas no fueron catalogadas como un suicidio. Y entonces las cifras pues, son estadísticamente significativas. Y eso en cada uno de los países que circulé, en donde pues, tienen cifras muy altas de subregistro. En México, aparentemente tenemos un subregistro muy bajo, de 0.5%. Sin embargo, no todos los sujetos necesariamente fueron reportados como un suicidio. Hay muchos casos de muerte sin resolver. En España surgió la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud. Se tenía contemplado que fuera del año 2009 al 2013. El objetivo es prevenir la enfermedad mental, el suicidio y las adicciones en toda la población. Aquí consideran estos 3 puntos en particular de enfermedad mental, suicidio y adicciones, dada su gran correlación. Si bien el programa incluyó a centros docentes, educativos, instituciones penitenciarias, dado a que se ha reportado un elevado número de suicidios en las cárceles, y bien residencias geriátricas. Otras iniciativas han surgido con el tiempo, por ejemplo, la formación de centros de prevención del suicidio en diferentes países. Otro se llama Verder, que es una red belga de apoyo a supervivientes del suicidio. Human Ecological Health en Ucrania, en que está dirigido principalmente a prisioneros y el ejército, que son grupos de alto riesgo.
Y bien, una nueva que es Mental Health Europe, que es una organización no gubernamental que ha tenido como objetivo aumentar la conciencia sobre la carga del suicidio, fomentando programas de prevención. Desde el año 2007 se desarrolla el programa europeo MONSU, que significa Monitoring Suicidal Behavior in Europe. Asimismo, desde el año 2009 inició el proyecto Saving and Empowering Young Lives in Europe. Estos dos son programas que se han llevado en Europa y se ha buscado encontrar cuáles son sus fortalezas para que se puedan aplicar en el resto del mundo. Es con esto que la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio reconoce que es importante formar una red mundial de prevención y atención. Pero ¿cómo hacerlo si esto es una organización no gubernamental? La forma es a través de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, lo que ha hecho esta asociación básicamente es encontrar, de acuerdo a las diferentes regiones que vienen, por ejemplo, en el mapa, encontrar cuáles son aquellas organizaciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, para que cada individuo pueda localizar en qué área vive, en qué área geográfica, y de ahí poder encontrar a dónde puede ser canalizado. Si no existiera este tipo de instrumentos o de estrategias, pues sería todavía más complicado poder llegar a una atención adecuada. Nos preguntamos, con todo esto, ¿qué sucede en México? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se está haciendo? En México existe el Programa Nacional para la Prevención del Suicidio, como un total para todos los estados. Este programa contempla un contexto de macroecosistema. ¿A qué nos referimos con macroecosistema? No solamente el profesional de salud debe ser el encargado de ver por la prevención del suicidio, sino cada uno de los individuos y cada uno de los recursos con los que se cuenta, entre ellos sanitarios, comunitarios, laborales, económicos, entre otros. Y sobre todo manifiesta que la prevención es tarea de todos. Por tanto, se reconoce la necesidad de un trabajo en conjunto. ¿Qué sucede con este tipo de programas? Lo que busca es sumar esfuerzos de los diferentes estados, por ejemplo. Se ha buscado implementar en diferentes estados este programa llamado Programa Centinela, que es básicamente la formación de grupos de ayuda de primer contacto que buscan captar gente en riesgo de forma oportuna. Este tipo de grupo de ayuda no necesariamente son personal de la salud, sino miembros de las comunidades. Y esto está dirigido para grupos específicos de personas. En el Distrito Federal, en apoyo de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, el Consejo Ciudadano y el mismo DIF, ha buscado para el año 2014 implementar algún modelo de atención único en la capital. Lo que se ha buscado hacer es un proyecto piloto en donde se involucren 5 delegaciones. Este proyecto lo que sugería es que se emplearía la línea de prevención del suicidio para recibir llamadas de personas vulnerables para ser atendidas y canalizadas. La Sedesol, por su parte, aplicaría 3,000 encuestas para detectar personal sensible, personal vulnerable, para ser atendido y canalizado. Asimismo, emplearía uso de medios de difusión para educar en este tema. Este no solamente es una de las estrategias que se han implementado, han habido muchas otras, en colaboración con diferentes instancias. En el Estado de México se ha buscado también implementar cambios en la parte jurídica y entonces se han avalado reformas para establecer el programa de prevención del suicidio. Muchas veces los programas de prevención del suicidio pueden verse limitados si no existen las reformas en cuanto a la legislación y entonces pues muchas más personas podrán estar siendo discriminadas de algún modo o no pueden ser canalizadas también por lo mismo. Y esto mismo de que se avalen las reformas también permite que surjan nuevos programas o también nuevas instancias que se dediquen a la prevención del suicidio. Recientemente, de hecho el año pasado, me di a la tarea de ir a visitar a nuestro estado de Guanajuato y pues me dieron un poquito más de abordaje de lo que están haciendo por allá. Lo que se ha estado haciendo es fomentar un sistema de salud fortalecido en el área de la salud mental. ¿Qué es lo que se ha hecho? Se buscó realizar un Consejo Estatal de Salud Mental que incluya
también a las 44 redes municipales para prevención y atención, 3 centros integrales de salud mental, 9 capas, 9 centros especializados de atención en la violencia familiar, dada su correlación con el tema del suicidio. A este programa le llamaron Más Calidad de Vida. Asimismo, este programa incluye a psicólogos en 13 hospitales generales, a psiquiatras en 5 hospitales generales, un hospital psiquiátrico y una red de servicios de atención en salud mental para cada municipio. En total siendo 110 unidades con psicólogos en primer nivel. ¿Qué me hace pensar esto? ¿Cuánto personal de salud profesional se requiere? ¿Qué tal pensar en también ayudar a educar o a fomentar la salud en todos los integrantes de los servicios de salud, desde trabajo social, médicos generales, etcétera, hasta los mismos vigilantes, ¿por qué no? Aquí hubo una de las estrategias que me llamó mucho la atención y es que emplean también a taxistas, porque muchas veces los taxistas son personas que van escuchando mientras va su pasaje. Entonces, cuando el taxista detectaba que había cierta vulnerabilidad, en ese momento se buscaba hacer contacto o enlace con lugares de atención, sugiriéndole al mismo pasajero. Eso se me hace una estrategia bastante innovadora. Claro que habrá de investigar su verdadera eficiencia. Y también contemplan una línea de atención para todo el año, que es la que menciono ahí, que se extiende para todo el país, en teoría. El año pasado, perdón, no el año pasado, recientemente septiembre, es septiembre de 2015, igual se me ocurrió ir a Aguascalientes, porque fue en Aguascalientes para esta fecha el Congreso Anual de Prevención del Suicidio por la Asociación Mexicana de Suicidología. Además de lo que se mencionó anteriormente, en Aguascalientes se está incorporando un sistema de georreferenciación de muertes violentas, incluyendo el suicidio. Se me hizo muy interesante porque si nosotros tenemos la capacidad de señalar a nivel estatal dónde es donde más se está cometiendo el suicidio, podemos puntualizar o dirigir un poco más las atenciones e intervenciones a este grupo vulnerable. Muchas veces hemos estado escuchando de que también el suicidio puede ser considerado hasta un problema de moda. Entonces, ¿por qué no contemplar que puede ser también localizado vía satelital o vía mapas? Entonces, Aguascalientes lo que está haciendo es trabajo conjunto también con el INEGI para tener las cifras también del registro poblacional. No nada más en esos estados se ha buscado fomentar programas de prevención del suicidio. Hay un plan regional para la atención a la salud mental del sureste mexicano. Este se llama Salvemos una Vida. ¿Qué estados contempla? Yucatán, Campeche, Tabasco, Quintana Roo, etc. Y bien, lo que se está buscando es conformar consejos estatales de salud mental, como el ejemplo que les mencionaba de Guanajuato. Y entonces se está capacitando a medios de comunicación y se busca emprender ya una campaña regional de prevención. Esto sin mencionar todo aquel trabajo que se ha llevado en las diferentes regiones del país. Se ha buscado estandarizar las herramientas de detección para depresión, ansiedad, intentos de suicidio. Se está buscando mejorar las herramientas de registro. Se elaborará un boletín mensual epidemiológico en los diferentes estados, según se tiene contemplado. Asimismo, se busca crear un observatorio regional por cada una de las partes de nuestro país. Nuestra pregunta es, ¿y ahora qué sigue? Ok, ya tenemos datos epidemiológicos. Nos faltan actualizarlos. Perfecto, hay que actualizarlos, correcto. Siguiente, hay que capacitar a personas para que seamos más aquellos que estamos involucrados en la prevención del suicidio. Correcto. Ya tenemos personal para atender a sujetos vulnerables. Perfecto. Pero ya son muchas sugerencias para la planeación de los diferentes programas de suicidio. ¿Qué hay que hacer? Hay que evaluar cada uno de ellos. Y entonces, les decía, ante la existencia de diversos programas y planes, lo que surge es un trabajo colaborativo, sincronizado, que incluya, informe e involucre a la población en general. La salud no nada más es responsabilidad de un profesional de la salud, claro está. Luego entonces,
qué mejor contar con las diferentes instancias y la misma población para que se reduzcan los estigmas, como se mencionaba, y bien, surja una cultura en salud, porque la verdad pareciera que la tenemos un tanto descuidada. Y no solamente en el área de la salud mental. ¿Cuántas personas han sido detectadas, por ejemplo, con casos de diabetes, de hipertensión, y lo que menos queremos es tomar una pastilla para mejorar y llevar una dieta? Entonces, qué mejor que fomentar una cultura en salud de modo general y, por qué no, atacar el problema también de la salud mental. Entonces, lo que les decía, falta un proceso de evaluación de programas y estrategias de prevención. Entonces, con todo esto, lo que se busca es que haya una meta mundial para el año 2020. Para esto nos faltan solamente 5 años. 5 años de trabajo arduo que nos viene compitiendo a todos nosotros. ¿Y qué es lo que buscamos con esta meta mundial? Disminuir al menos un 10% el suicidio. Esto a través del esfuerzo en todos los niveles. Pensar en reducir un 10% el suicidio no es una tarea fácil, porque primero hay que frenar el crecimiento en cuanto a las tasas de suicidio. Y dos, hay que disminuirlo. Es más fácil pensar frenarlo, pero pensar también en disminuirlo no es algo sencillo, pero tampoco es algo imposible. Entonces va a ser importante que fomentemos esta parte como una parte cultural. A modo de resumen, quisiera mencionar que, bien, el suicidio es un problema de salud pública a nivel mundial. No solo México, no solo Estados Unidos, no solo Europa, sino todo el mundo. Porque se está viendo una falta de la capacidad que tenemos de reconocer el mismo valor a la vida. Si fomentáramos el valor a la vida, sería otra cosa. Existen datos insuficientes y no actualizados de la epidemiología en las diferentes regiones del mundo, como comentaba. Asimismo, existe el fenómeno de subregistro del suicidio. Recientemente, en relación con esto, la Organización Mundial de la Salud busca que a través de las fichas de defunción, llámese certificados de defunción, esclarezcamos poco más el motivo de la muerte. Y entonces incluso ha buscado capacitar para el llenado de las actas de defunción de los certificados. Con esto, en teoría, se mejoraría el subregistro del suicidio. Asimismo, están buscando fomentar que las áreas de medicina forense también mejoren sus calidades y así poder incidir un poco más en este subregistro. Asimismo, existen diferentes programas de prevención del suicidio, como ya mencionado, que deben ser adaptados para cada grupo poblacional. La forma para ello es definitivamente hacer investigación. Entonces la medicina seguirá siendo investigación si todos nos ponemos de acuerdo. Por último, es necesario evaluar cada estrategia de prevención de forma individualizada, para así eficientizar los diferentes programas. Bien, con esto quisiera terminar y agradecer a todos ustedes su atención. Y bien, nos pasamos ahorita a la parte de comentarios, preguntas, incluso...